La xera que tenemos ante nós non lle pequeña e non va a ser fácil, sabémoslo per bien. Tócanos reforzar unha organización na que entá falta mucha xente. Tócanos ser quien a transmitir a la sociedad e eso non lle tarea fácil lo que somos e cuál é el nuestro proyecto político e el nuestro mensaxe. Un de los retos fundamentales a los que va a tener que facer frente esta executiva e el de reforzar la presencia de una nos concellos. Las organizaciones locales son la base de la nuestra organización, el primer ámbito de encuadramiento organizativo de la afiliación, y la política municipal ya es prioritaria. Per un llau, para ensanchar la base militante y la presencia de la organización, y per otro, para hacer política en defensa de los intereses del país, que lleva lo que estamos. Hay que reforzar la presencia en los concellos, donde ya la tenemos, y llegar a los que en este momento todavía no llegamos. La mera presencia de una agrupación política con representación o a piques de tenela lle de una importancia fundamental para lograr el objetivo primero del nacionalismo, existir a nivel de la conciencia de la xente, lo que lle quase lo mesmo que existir políticamente. E ese é el primer paso para consolidarse como unha realidad política e non como unha entelequia ideolóxica. Si aspiramos, a levantar una organización política capaz de representar un papel normal na sociedade que nos dé opciones de intervenir na realidade e transformala, según a nuestra idea de país, tenemos que texer unha rede que trascienda lo puramente ideolóxico, interviniendo na xestión de les demandes ciudadanas para demostrar la visibilidad de un proyecto nacionalista y al mismo tiempo para contribuir localmente al avance local de la UNA. Na medida na que podamos visualizar e visibilizar outra forma de traballar, de denunciar con lógica, de proponer soluciones non demagóxicas, estaremos sumando fuerzas. E esa, non vos quepa duda, va a ser unha de les xeres fundamentales que asume dende hoy mesmo esta executiva, que va a traballar con la mayor honestidad e con mayor enfoto del que sella capaz. Non me queda máis que decivos lo que ya sabéis, que é evidente que non vamos poder facelo solos e que, aunque, como dixen antes, falta mucha xente por venir, el traballo de los que agora tais casi me atrevería a decir que el de todos e cada un lle per importante. Moi buenos días. Dende el Partido Nacionalista queremos agradeceros a los organizadores del Congreso, pero tamén a todos os militantes e a los presentes moi sinceramente este convite, e moi sinceramente porque, bueno, non fai falta que vos lo explique, sabéis que entre as organizaciones asturianas que compartimos la visión de Asturias como una nación y un proyecto para este país, pues no siempre tenemos relaciones cordiales siquiera. Deberían ser de cariño incluso, pero muchas veces no llegan a cordiales, ¿no? Y desde ese punto de vista, en el Partido Nacionalista estamos muy agradecidos de esta invitación. Compartimos cosas, entre otras el mismo esmorecimiento que vosotros por la invisibilidad política del asturianismo y del nacionalismo. Yo creo que pocas veces desde la democracia, desde la transición política en el Estado español, el nacionalismo y el asturianismo ya tan invisible para los ciudadanos, aunque nos abulte otra cosa a vegaes, y pocas veces el poder, es decir, el régimen político que nos gobierna y que carecemos en Asturias desde tantos años, tiene tanta voluntad de hacer invisible políticamente al asturianismo y al nacionalismo. Ahí hay un campo en el que seguro que nos vamos a topar, en el que podemos seguramente trabajar juntos y en el que tenemos que tener paciencia, generosidad y seguramente una buena dosis de tiento entre las organizaciones para poder trabajar juntos. Muchas gracias por convidarnos al Congreso, felicidades por el Congreso, por hacer un Congreso para dedicar en libertad y con transparencia, y en el camino de construir el país vamos a toparnos y vamos a trabajar juntos de xuro. Puxa Asturias. En primer lugar, en nome de la Academia de la Lengua Asturiana, quiero agradecer el brinde que se nos fexo para dar güey aquí neste acto de pieslle del segundo Congreso de Unidad Nacionalista Asturiana. También quiero transmitir a los organizadores del mesmo, a la dirección de UNA y a la su militancia la felicitación por el resultado de este importante aconcellamiento. El futuro de Asturias depende, dende eu, de las decisiones políticas que se tomen. Pero, cuando una opción, la que representa una o cualquier otra que toma Asturias, como esa del Sollabor, plantea alternativas de futuro y puxa por algamales, estamos nel camín de mellorar como ciudadanos y como pueblo.
que estes mellores cinquen tamén e dun modo especial a la lingua e a la cultura del pueblo asturiano y el no es un foto. Nada más, muchas gracias y un saludo candial. Egunon eta aralarkide guztion izenean, eskerrik asko gurekin gogoratzeagatik. Decía que buenos días y que en nombre de todos los militantes y las militantes de Aralar, pues muchas gracias por acordaros de nosotros en este vuestro segundo congreso, que a mí me recuerda a nuestro segundo congreso. Cuando Aralar hizo el segundo congreso, en el año 2004, acabábamos de pasar unas elecciones, las del 2003, y en Vizcaya, que tiene 1.200.000 habitantes y aproximadamente 114 municipios, Aralar tenía un concejal. Solo habíamos conseguido representación en Durango, un único concejal en Durango. Esa era toda la representación que tenía Aralar. Después, con humildad, con trabajo, con claridad, sabiendo estar en la calle y sabiendo sobre todo escuchar y tender la mano, hemos ido haciendo camino y nuestra representación ha ido subiendo, elección tras elección. Conseguimos llegar a las Juntas Generales de Vizcaya en el 2007, multiplicamos la representación, donde teníamos un concejal tuvimos dos, y obtuvimos muchos concejales en muchos otros sitios, y en el 2009 incluso llegamos a tener un parlamentario por Vizcaya. Y eso solo se hace con trabajo. O sea, a nosotros nadie nos dijo que fuera a ser fácil y efectivamente no es fácil. Por eso yo estoy convencido de que UNA también lo va a conseguir. Estoy convencido de que, como decía Yolanda, falta mucha gente por llegar, pero van a llegar, y por eso os animo a hacer el camino, a mirar atrás, pero sobre todo a mirar adelante. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, solo damos las gracias por invitar al colectivo Manuel Fernández Castro. Damos las gracias, felicitamos por este segundo Congreso Nacional, pero también felicitamos por esta iniciativa de haber convidado a multitud de organizaciones políticas, sindicales y civiles de la sociedad asturiana. Y encantamos a que sigáis este camino de diálogo entre todos aquellos que tienen como objetivo la construcción de Asturias. Paréceme muy guapo, o parécenos lo adecuado, que no nos peleemos, que no nos peleemos entre los que tenemos el mismo objetivo. Y nada, permítome eso, desde el colectivo, encantamos a seguir por este camino de diálogo y de trabajo conjunto entre todos. Muchas gracias. Buenos días, collacios y collacies. Y lo de collacios y collacies podéis tomarlo, en este caso, literal, ¿no? A veces dice como formal, pero creo que a tenor de los discursos y de lo que estoy sintiendo, hay una identificación fonda. Lo primero, quiero felicitaros por hacer este congreso que, por experiencia propia, sabemos que no es fácil, ¿no? Las organizaciones que no somos muy grandes, pues hacer todo este tipo de cosas suponnos un esfuerzo bastante importante, ¿no? Yo creo que lo estáis haciendo con buena dignidad, con mucha dignidad, lo cual también faime suponer que saldrán ideas y conclusiones interesantes para el resto de la sociedad. Quisiera daros las gracias también por convidarnos a vuestro congreso, y quiero darosles en nombre del Bloque por Asturias y en nombre de la secretaria de organización Lourdes y de Roberto Colunga, que son los que me acompañan. Fai 2 décadas, más o menos, un político con el que no tengo ninguna afinidad ideológica, que se llama Alfonso Guerra, dijo en un meeting aquí en Xixón lo siguiente: si collemos el mapa del Estado español y lo doblamos por la mitad, Asturias y Andalucía coinciden. Y allí armóse, bueno, aquello vinos abaixo, ¿no? Para que veáis un poco cómo está el panorama. Bueno, pues voy a coller la imagen y voy a decir algo al respecto. Si collemos los programas políticos